Jamás, le dije, no puede ser. No, es que si eran los tres, mira que no, era una cristofanía, era Cristo y dos ángeles, no era la Trinidad. Jamás el Padre se va a materializar, ni se ha materializado. El único que sí pudo era Jesucristo, que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero el Padre jamás. Toda su gloria, hermanos, toda su esencia, todo su poder, no se puede contener en un cuerpo. Y sin embargo, cuando veían al ángel de Jehová, dice, Manoah dice, vimos un varón. Cuando hizo el sacrificio, aquel ángel de Jehová que vio en el sacrificio, ¿verdad? Pero jamás el Padre, el Dios Todopoderoso, se va a concentrar en una imagen. Y este Moisés, hermanos, que se atrevió a hacer esa petición y que vio nada más un poquito nada más de su gloria. Algunos profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías dice que en visión, no personalmente, en visión, dice que contempló. ¿Y cuál fue su pensamiento? Dice, ay de mí, que estoy muerto. Porque yo siendo un hombre de un pueblo de labios inmundos, dice, pues he visto al Señor. ¿Qué le pasó, hermanos, a Juan, verdad? Cuando vio al Señor, a Jesucristo glorificado. Cayó como muerto. Diría Juan, ¿verdad? ¿A poco yo me acostaba en el pecho de él? ¿Verdad? Yo era el discípulo amado y lo vio y cayó muerto, dice, como muerto. Pero Dios quiere, hermanos, tener una conexión siempre. Dios quiere que tener una relación con su creación. Y el hombre, la humanidad, es la corona de la creación de Dios. Dios no quiere que el hombre se aleje. Dios nunca ha querido perjudicar al hombre. De hecho, el infierno no fue creado para el hombre. Dice ahí en Mateo 25, ¿verdad? Que fue creado para Satanás y sus ángeles. Que el hombre haya querido, en buen plan, en buena onda, irse al infierno, es decisión del hombre. Pero no fue un principio de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, en comparativa con Dios, dice ahí en el Evangelio de Juan 1:14, una gran verdad. Moisés simplemente vio las espaldas de Dios, pero cuando se revela Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios, ahí sí sí pudieron más bien los antiguos ver la gloria de Dios, porque dice que vieron esa gloria y la contemplaron, dice, porque habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito como la del Padre. Y ahí contemplaron, hermanos, contemplaron la gloria del Padre en la persona misma de Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso. Y ahí en Juan 1, 17 y 18, a mí se me hace tan interesante cómo el apóstol menciona a Moisés y menciona a Jesucristo, haciendo esa referencia de la ley y de la gracia. Y dice, bueno, a Moisés, ¿verdad? Moisés no pudo contemplarlo, pero en Cristo, a través de la gracia, se puede contemplar la gloria del Padre, claro, a través de Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, precisamente inciso A, dice, Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él. Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él. Las palabras que Jesús manejó, hermanos, dice, ven, sígueme, venid a mí. A muchos les hizo esta invitación.
A uno le dijo, ven y te haré pescador de hombres. Al joven rico, ¿verdad? ¿Recuerdan que le dijo? Anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Porque no es cierto que el hombre busca a Dios, hermanos. Dice en el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo en Romanos 3, ahí lo dice claramente, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Por eso dice más adelante, hermanos, dice que Dios, dice, no es que nosotros hayamos buscado a Dios o que hayamos amado a Dios, sino que Él nos buscó primero. Dijo Jesucristo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Dice Pablo, como que si Dios rogase, imagínense hermanos, como que si el Dios Todopoderoso, con todo su esplendor, con toda su gloria, con todo lo que es, rogase al hombre. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores. Entonces, la importancia, hermanos, de esto, como Jesucristo, hermanos, también mueve y hace esa invitación a ese acercamiento, porque separados de Él, nada podemos hacer. Un vecino estaba platicando hace mucho conmigo, estaba muy dolido por su iglesia. Y él dice, yo no voy a volver a la iglesia, las iglesias son del diablo. Y yo no estoy de acuerdo. Para empezar, la iglesia la instituyó Cristo, no el diablo. Y aparte, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es parte de Cristo. Por eso cuando la persona se convierte al Señor, cuando la persona decide entregar su vida a Dios y seguirle, empieza esa comunión con Jesucristo, porque pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no entiendo por qué a veces se desprecia a la iglesia, porque a veces decidimos, cuando es el día del Señor y decidimos, no, mejor no voy, me quedo a ver la tele, o mejor me voy a un balneario, me voy a otra situación, ¿verdad? Que se nos cruce. Cuando es día del Señor, cuando Jesucristo está buscando esa relación, hermanos. Moisés tenía esa relación íntima con Dios. Dice en el punto 2, hermanos, que Dios quiere que nos contagiemos de su gloria. Ahí llénenle, por favor. Dios quiere que nos contagiemos de su gloria. Éxodo 34, 28 y 29, dice, y él estuvo allí con Jehová, refiriéndose a Moisés, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Imagínense, hermanos, qué tremendo esa relación, esa intimidad con Dios. Era tan plena con Moisés, que dice que ese resplandor que era Dios, contagió a Moisés. Y cuando bajó de hablar con él, el rostro de Moisés resplandecía. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Cuando nos acercamos a la iglesia y nos acercamos al Señor Jesucristo a través de la oración y al Padre, qué hermoso es cuando nuestro pensamiento comienza a cambiar. Eso es lo que pasa, hermanos, eso es lo que pasa.
pues nos acercamos, ¿verdad? Así como cuando alguien tiene una gripe y estamos mucho tiempo con esa persona, ténganlo por seguro que tarde o temprano nos va a dar la gripe. Por eso, bueno, el gobierno instituyó esto de la sana distancia para evitar esos contagios. Pero en Dios, hermanos, es válida esa distancia, no es válida, perdón. Es válida la conexión con Dios, la relación. Que dice que el cristianismo, hermanos, no es una religión. A veces cuando se le habla a una persona de Cristo, la persona pone una barrera y dice, ¿me vas a cambiar de religión? Ya no voy a ir a mi templo, ahora me voy a ir a tu templo. No, porque el Señor no nos mandó a cambiar de religiones a nadie. El Señor nos mandó a hablar del amor, a hablar de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Pero dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 17, si ustedes después lo leen con calma, se van a dar cuenta que esta comparativa con Moisés y Dios es lo mismo que pasó con Cristo y tres de sus discípulos. Moisés estuvo en el monte, en lo alto del monte Sinaí, y ahí contempló esa relación de estar con Dios. Y en una ocasión dice la palabra de Dios que Dios tomó a tres de sus discípulos y se los llevó a un monte alto. Y en eso, hermanos, el Señor Jesucristo se glorificó. Su cuerpo, hermano, se transformó en una luz tan hermosa y aparecieron dos varones ahí con él, que los discípulos reconocieron, ¿verdad? Que uno era Elías y el otro Moisés. Y así como Moisés tuvo la oportunidad de estar ahí en ese monte con Dios, con un propósito, hermanos, porque ahí recibió la ley Moisés. Y esa ley tenía que llevársela al pueblo. Así los discípulos, hermanos, estuvieron con el Señor Jesucristo y también recibieron la palabra. ¿Qué simboliza Moisés y qué simboliza Elías? Moisés simboliza la ley y Elías los profetas. La ley y los profetas estaban ahí presentes delante de Cristo y los discípulos estaban recibiendo esa enseñanza. Qué tremendo, hermanos, y qué hermoso nuestro Dios. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que esta gloria, este resplandor, Jesucristo dijo ahí en Juan, y él se proclamó y dijo, yo soy la luz del mundo, la gloria misma de Dios, yo soy. Ahí en ese inciso A del punto 2 es Jesucristo se proclamó como la luz del mundo. Y más allá, hermanos, de que Jesucristo se haya proclamado, el apóstol Juan así lo define. Juan 1:4 dice que es la luz de la humanidad. Juan 1:9 dice que es la luz verdadera. Juan 1:14 dice que es la luz del Padre, la presencia misma del Padre. Y es importante reconocer, hermanos, porque los antiguos no quisieron acercarse a la luz y tuvieron miedo. Y le dijeron a Moisés, ve tú, nosotros no queremos acercarnos. Y Jesucristo dice, por eso el hombre no quiere acercarse a la luz. ¿Para qué, hermanos? ¿O por qué? Dice, porque para que sus obras no sean reprendidas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No pueden contemplar la luz, hermanos, estando en tinieblas. Estando en pecados, no se puede contemplar la plenitud de la luz de la gloria de Dios. Tenemos que estar unidos a Cristo.
Dice ahí, sigue diciendo que todos hermanos, los que de alguna manera se acercaban a Cristo, eran contagiados. ¿Ustedes se acuerdan cómo reconocieron a Pedro aquella noche cuando se acercó a la fogata? ¿Tú andabas? No, yo no andaba. Y le dijeron, sí, dice, hasta hablas como ellos. Hasta hablas. ¿Qué tanto se contagió él que hasta en la forma de hablar lo detectaron? ¿Qué tanto se contagió la iglesia primitiva, hermanos? Que ahí en Antioquía, en Hechos, dice que por primera vez les dijeron cristianos, que en el original son cristitos. Miren los cristitos, ahí vienen. ¿Por qué? Porque se reflejaba esa luz. Y es la importancia, hermanos, la importancia de que cada persona que se acercaba a Jesucristo terminaba contagiado. Y era una persona diferente. ¿Se acuerdan con Zaqueo? Zaqueo se contagió de esa luz hermosa, ese cambio que hubo en su vida. Hubo una conversión tremenda. Y voy a devolver, dice, si defraudé, sí, se voy a hacer, voy a cambiar. Porque en la luz no caben las tinieblas. Punto número 3. Dios quiere que contagiemos al mundo de su gloria. Éxodo 34, del 30 al 32 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Nosotros como iglesia, hermanos, hemos sido llamados para la gloria de Dios. Es el principal propósito por el cual el Señor nos rescató, para la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hacemos es para la honra y para la gloria de Dios. A pesar, hermanos, a pesar de que el Señor tiene la gloria, nos comparte de todo esto, pero la gloria y la honra es siempre para Dios. Si alguien de alguna manera puede decir, nuestro hermano guardatemplo, qué bonito, miren, lo tiene muy bien, le da buen mantenimiento. ¿Qué va a decir el hermano? Pero es que miren, para que vean, que aquí hay galleta. Es para la gloria de Dios. Hermano, qué bonita clase dio, es para la gloria de Dios. El pastor, qué buena predicación dio, pastor, es para la honra y gloria de Dios. Todo se hace para la honra y gloria de Dios. Porque están conscientes que para ello es. Y todo lo que hagamos, dice, hacerlo como para qué, como para el Señor. Dice Pablo, para la honra y la gloria de Dios. Siempre, hermano. Siempre. Fíjense que Moisés, con esa humildad, que cuando él se contagia de esta gloria, ni siquiera se dio cuenta. Dice que él bajó y ni cuenta se dio que resplandeció su rostro. Qué hermoso, hermanos, cuando el siervo del Señor tiene esa calidad de humildad y puede reconocer que todo lo es para la honra y gloria de Dios. Pablo era un hombre preparado, hermanos. Claro, ¿cuántos idiomas sabía Pablo? Él hablaba hebreo, arameo. Es más, creo que hasta español hablaba, ¿verdad? Porque en una de sus cartas dice que tenía piensos de ir a España. Que no era el mismo español, pues, que manejamos ahorita, ¿verdad? El castellano. Y era un hombre preparado.
porque él estudió, dice, yo me preparé a los pies de Gamaliel. Era lo mejor, la academia de Gamaliel era lo mejor para preparar a todos aquellos que querían ser parte de los fariseos o como rabinos, era de lo mejor. Esa academia era el Harvard de aquel entonces. Y aún y sin embargo, mismo Pablo dice, ¿tú tienes de qué gloriarte? Yo más. Yo más, dice. Y ahí están las credenciales, dice Pablo. Hebreo de hebreos entre la ley fariseo. Celoso, dice, perseguidor de la iglesia. Pero todo eso, dice, lo tengo por basura. Como cosa vana. Por la gloria de Dios. Moisés, dice, no se aferró. No se aferró, dice, a ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino que prefirió el vituperio de Cristo. Entonces, hermanos, en el punto 3, inciso A, Jesucristo quiere mostrarse al mundo a través de nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5, hermanos 5:14, que no nomás Él es la luz del mundo, sino que también dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nosotros, hermanos, llevamos esas credenciales. El mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. Y no se puede decir, hermanos, para justificar mi vida de pecado o mi vida de desobediencia, decir, es que no te fijes en mí. Tú fíjate en Cristo, tú lee la Biblia, no te fijes en mí. Pero la persona quiere ver algo palpable. La persona quiere ver a Cristo y lo va a ver a través de nosotros. Dice Pablo, somos cartas abiertas. Entonces, hermanos, nosotros somos esos embajadores donde la gente va a poder ver a Cristo a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través del Evangelio. Nosotros nos han enseñado, por ejemplo, que la luna dice que no tiene luz propia, pero cuando es luna llena, qué bonito brilla. ¿De dónde agarra ese brillo? ¿Se acuerdan? Que dice que es el sol, de la luna es el reflejo del sol. Ahí en Malaquías, hermanos, Malaquías 4:2, a Jesucristo se le llama el sol de justicia. Y me atrevo a decir, hermanos, que la iglesia somos como la luna. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros no podemos brillar por sí solos. La iglesia no brilla por sí sola, hermanos. La verdadera iglesia da su brillo porque lo recibe de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que nos contagiemos de esa gloria. Por eso es importante que vayamos al mundo y les hablemos del Evangelio. Les hablemos, hermanos, porque ellos van a poder contemplar la gloria de Dios creyendo. ¿No te he dicho que si crees podrás ver la gloria del Padre? No hay de otra manera. Y la iglesia no debe de callar. Y yo les voy a comentar, hermanos, que no es amarillismo lo que les estoy diciendo, pero pues por ahí Joe Biden pues ya vio las puertas del infierno, hermanos. Ustedes vean las noticias. Vean cómo pastores han sido encarcelados. Y por ahí nuestro pastor nos mandó un mensaje, ¿verdad? Que oráramos por algunas propuestas que quieren que se lleven a cabo, que se promulguen. Pero la iglesia no debe de tener miedo. La iglesia va a ser amordazada, hermano. Pero mayor es el que tenemos. La persecución, hermanos, que se va a venir es para bendición
de cada uno de nosotros para bendición de la iglesia. ¿Cuándo se extendió mejor el evangelio según Hechos? Cuando hubo persecución. La iglesia no debe de callar, no debe tener miedo. Nosotros que tenemos hijos, hermanos, yo les he dicho a ellos, a mis hijos, ustedes no tengan miedo. Ustedes hablen, digan que no están de acuerdo, porque la palabra de Dios así lo dice. Y si sus maestros les dicen algo, háblenme, digo, yo voy. Que no es cuestión de ideología, sino de biología. No se amedrenten. De que va a haber muchos que los encarcelen y todo, eso va a pasar, hermano. Eso se va a venir. Ya un médico también lo encarcelaron porque no estuvo de acuerdo en hacer abortar a una muchacha ahí en Estados Unidos, que está a favor de la vida. Entonces, todo eso que se viene, hermanos, tenemos que estar impregnados de la gloria de Cristo, de la gloria del Padre. Tenemos que depender de Él definitivamente. Moisés sufrió tantas cosas, dice uno, no. Si yo haya sido Moisés, yo creo que yo creo que les aguanto 2 al pueblo. Y a la tercera sí le digo a Dios, sí, Señor, acábalos y levanta otro pueblo, como me habías dicho. Pero no, Moisés sabía quién era Dios. Y Moisés intercedió. Y cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo acabo con este todo el pueblo y te levanto otro. Y dice, bueno, empieza por mí. Es importante, hermanos, que nosotros pues vayamos y anunciemos esa luz para el mundo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por el mensaje de esta tarde. El Señor, sin lugar a dudas, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Sigamos adelante, sabiendo que no estamos solos, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Bien, como lo comenté yo en la oración al principio, el pastor no está con nosotros de momento, él está en otra iglesia, definitivamente está en otra iglesia. Pero si tiene alguien algún anuncio que quiera darnos a conocer, es el momento. Si no tiene nadie algún anuncio, recordarles que el próximo domingo van a ser los 2 cultos igual, como este domingo, a las 9 y a las 8. Los jovencitos, los adolescentes, a las 11 de aquel lado tienen su tiempo, de 11 a 12. Y vamos a seguir igual, reuniéndonos, no tenemos todavía ningún cambio, todavía seguimos igual. Y creo que primeramente vamos a ir mejorando un poco más en esta. Voy a pedirles que si nos podemos poner de pie. Vamos a ser despedidos en oración. Lo voy a pedir a nuestro hermano Heriberto, que si nos despide a Dios en oración. Te queremos pedir como iglesia que bendigas a nuestro pastor que está en otra iglesia enseñando también en el ministerio. Te queremos pedir, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que estamos presentes, pero también a los que por alguna circunstancia no están con nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a conocerte cada día más. Que esa semana, Padre, que viene, que podamos testificar a través de nuestro testimonio, a través del Evangelio, a la gente que no tiene esperanza. Bendice, Señor, a la humanidad. Esta enfermedad, Padre, esta pandemia que ha tocado, ellos tienen que saber que hay una esperanza, un alivio en ti. Gracias porque nos permite estar en tu casa de oración. Despídanos en paz, que tu Espíritu Santo nos bendiga. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos,
damos por concluido este culto. Ya sabemos, salimos los hermanos que están aquí a mi derecha primero, y luego salimos los de esta banca para no hacernos bolas allá en la salida, después de esto, y al final los que están aquí a mi izquierda. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno.